Qué coordinación. Perfecto. Muy bien. Impresionante. Bueno, Perfecto. impresionante. Todo Bueno, perfecto. muy bien. Entonces, en el Ateneo de hoy vamos a presentar a la doctora Romina Terminiello, que es una eximia médica especialista en medicina interna y nutrición, trabajando actualmente con nosotros en el grupo de diabetes, metabolismo, síndrome metabólico en el Instituto Cardiovascular de SICA. Y ella nos va a hablar sobre manejo glucémico moderno para reducir el riesgo cardiovascular en diabetes. Y quiero agradecer al Laboratorio Baliarda, que es el auspiciante en esta oportunidad de este Ateneo. Así que, Romina, todo el teatro es para ti, te escuchamos. Hola, bueno, muchísimas gracias, doctor. Bueno, muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Bueno, voy a tratar cualquier cosa, me van parando, si hay cosas que no quedan claras, vamos a empezar a hablar del manejo de los pacientes que tengan riesgo cardiovascular y son diabéticos. Sí, lo que te quería decir que independientemente, para que no te interrumpan, también hay un chat donde los médicos pueden preguntar y poner sus dudas o dejarlas para el final cuando para el hagamos el final, debate. y Muchas hacemos gracias. spoiler. Eso. Bueno, a ver qué vamos a ver. Ahí está. Bueno, los temas que vamos a desarrollar en el Ateneo, primero vamos a entrar un poquito en la vía que es diabetes, que es muy general, no vamos con las cosas básicas, vamos a hacer unas generalidades como para ponernos un poco en actualización de algunos puntitos, algunos ítems. Los objetivos actuales de tratamiento, vamos a hacer foco en el tratamiento farmacológico y obviamente el foco mayor son en aquellos fármacos que son nuevos, que tienen impacto cardiovascular. Y después, bueno, si no se duerme nadie, con la conclusión para que todas podamos debatir sobre los nuevos terapéuticos y los nuevos algoritmos que hay ahora de tratamiento. Como todos ya sabemos, la diabetes es una enfermedad crónica. Según la cuarta encuesta nacional de factores de riesgo del 2018, esta es una de las enfermedades crónicas no transmisibles más prevalentes. En Argentina, el 12,7% tiene diabetes. 1 de cada 4 pacientes desconoce que tiene esa enfermedad. 2 de cada 4 pacientes diagnosticados está sin tratamiento farmacológico. Y el 50% de los pacientes que están con tratamiento no llegan a cumplir los objetivos, con lo cual son muy vulnerables a presentar complicaciones. ¿Qué tipos de complicaciones tiene un paciente diabético? Cardiovasculares, principalmente. La enfermedad cardiovascular es la principal causa de mortalidad en los diabéticos. La enfermedad coronaria, la insuficiencia cardíaca son las más prevalentes. Y el costo de hospitalización por causa cardiovascular alcanza hasta 6 veces más de lo que causan los costos de otras causas de internación en los pacientes diabéticos. Por eso es muy importante de que el tratamiento de la diabetes sea multidisciplinario, no solamente por diabetólogos, sino por todas las demás especialidades que se ven comprometidas por el aumento, por los trastornos metabólicos de esta enfermedad. Vamos, diagnóstico de diabetes muy breve, no cambió nada de las últimas guías, el diagnóstico de diabetes se sigue haciendo de la misma manera, son 2 glucemias en ayunas, mayor a 126, o una prueba de tolerancia a la glucosa con una carga de glucemia de 75 de glucosa mayor a 200 a las 2 horas, o una hemoglobina glicosilada mayor a 6,5. O los pacientes que tienen los síntomas cardinales, la polidipsia, la polifagia, la pérdida de peso, con una glucemia al azar mayor a 200. Después tenemos otros criterios, que son los de prediabetes. Cuando estamos en ese gris, cuando tenemos una glucemia entre 100 y 126, cuando tenemos una prueba de tolerancia que me da entre 140 y 199, o una hemoglobina glicosilada de 5,7 a 6,9, que igualmente es una entidad muy importante porque también es una entidad que merece mucha atención, porque ya habla de daño a nivel metabólico. Diabetes gestacional no es el tema ahora. ¿Cómo trato a los pacientes con diabetes? ¿Qué tan intenso es mi tratamiento? Todo va a depender. La diabetes, como todas las enfermedades actualmente, se personaliza. Yo tengo que ver qué tan estricto voy a ser con la meta glucémica o con la meta de la hemoglobina glicosilada. Eso va a depender mucho del paciente que yo tenga al frente. Si este paciente es un paciente con una esperanza de vida prolongada, si este paciente es un paciente con un diagnóstico reciente de diabetes, si es joven, si es un paciente que tiene alguna otra enfermedad coexistente, si tiene
si es un paciente lábil o que tenga muchos efectos adversos a la medicación, los recursos que cuente este paciente, las complicaciones cardiovasculares que tenga, o también, bueno, el tema de la motivación, la aceptación y la educación diabetológica. Por eso mi objetivo va a ser, lo normal es, si es un paciente joven, que tiene poca duración, tiene una larga esperanza de vida, yo busco una hemoglobina glicosilada menor a 6,5. Eso disminuye mucho las complicaciones microvasculares y la nefropatía. Si no, en la gran mayoría busco menor a 7, y en los ancianos frágiles, o que puede ser muy grave un episodio de hipoglucemia, o pacientes que me pasa que no tienen cómo monitorearse la glucemia, busco que sea menor a 8. También los pacientes que llevan larga data es más difícil mantener una hemoglobina glicosilada de 7. ¿Cómo reducimos? Bueno, el tratamiento de la diabetes tiene un objetivo que no solamente es reducir las complicaciones. Siempre la base va a ser el cambio de estilo de vida. Un gran porcentaje del tratamiento es el cambio de estilo de vida, que no vamos a hablar en este Ateneo. Y el cambio de estilo de vida para que la diabetes no progrese. Y la educación diabetológica para que el paciente pueda adherirse al tratamiento. El paciente tiene que conocer el tratamiento, tiene que interiorizarse sobre las posibles complicaciones, por qué debe controlarse los ojos, debe hacer controles cardiológicos, por qué debe hacerlo, tiene que ser educado el paciente. Se basa en los pilares del control de la glucemia, control de la presión, control del manejo obviamente de lípidos, y obviamente buscar una farmacología o farmacoterapia que le proteja tanto en la parte renal como cardiovascular, que le dé algún beneficio si es posible. Para el tratamiento farmacológico yo lo armé en 4 grupos, hay 12 grupos de medicaciones para la diabetes. Yo usé los grupos que vamos a usar en la práctica, los que más se utilizan, los que vemos a diario, y los que podemos hablar todos y manejarlos bien. Tenemos el tratamiento de aquellos medicamentos que mejoran la eficacia de la insulina endógena, o sea que son insulinosensibilizantes, mejoran la función de la insulina endógena. Para eso tengo que tener un paciente que no esté insulinopénico, obviamente. Estamos hablando de la metformina y las glitazonas, la pioglitazona. Este tipo de medicamentos, bueno, ahora vamos a hablar un poquito más de cada uno, son los más comunes, los más habituales. Después tenemos aquellos medicamentos que aumentan el suministro de insulina, las sulfonilureas y las insulinas inyectables. Y después los otros 2 medicamentos que más vamos a desarrollar, que son aquellos que actúan sobre sistemas hormonales, pero que no son insulínicos, que actúan más que nada con el sistema de incretina, a través del sistema de incretina, que son los agonistas del receptor similar al glucagón 1, los GLP-1, o los inhibidores, la de dipeptidasa, que los inhibidores de la DPP-4. El sistema incretina, como para hacerlo el efecto incretina, es un efecto que se da a nivel de la administración vía oral de glucosa, aumenta más la secreción de insulina que si yo la doy endovenosa. Eso está mediado por el efecto incretina. Y estos medicamentos actúan sobre ese efecto. Y después tenemos el cuarto grupo, que son aquellos que inhiben la reabsorción de glucosa dentro del riñón, como son los inhibidores de la CLGT2. Bueno, esto no sé, quédense tranquilo, vamos a leerlos un segundo. Yo no les voy a leer el cuadro, porque por eso está todo el cuadro armado. Yo lo que voy a armar son 2 o 3 palabritas de cada cosa. Tenemos yo voy a hablar primeramente de este cuadro, que son los que no tienen mucho cambio con riesgo cardiovascular, que son los inhibidores de la DPP-4, que son poco eficaces, no son eficaces, obviamente, pero no son de una eficacia alta, son de intermedia, tienen un 0,4, 0,6 disminución de la hemoglobina glicosilada, son dentro de todo seguros, no causan hipoglucemias, son neutrales con respecto al peso. Lo que hacen los inhibidores de DPP-4 es bloquear la degradación de la GLP-1 endógena, natural, aumentan la biodisponibilidad y con eso se reduce la hemoglobina glicosilada. Tiene se habló alguna vez de algún riesgo de pancreatitis, pero bueno, hay más riesgo con estos fármacos del pénfigo ampolloso en ancianos, en hombres ancianos principalmente.
Con respecto al efecto cardiovascular, es neutral. Y en falla cardíaca hay que tener cuidado con la saxagliptina, porque puede tener algún tipo de riesgo desfavorable, ¿sí? Son vía oral, no tiene ningún beneficio con respecto, son neutrales a la función renal, todos se deben ajustar a clearance, excepto la linagliptina, que no necesita ajuste de función renal. Estos fármacos dan como efectos adversos, más que nada como un cuadro simil gripal, ¿no? Son dolores articulares, malestar, artralgias, y nada más. Después otro problema no están, son bastante tolerables, y el precio de entre todos es bastante aceptable. Después tenemos las tiazolidinionas, que son conocidas, las glitazonas, que son un insulino sensibilizante por excelencia. O sea, a mí me parecen, son fármacos muy completos. Actúan a nivel de la insulina de músculo, o sea, donde están los receptores de insulina más importantes, adipocitos e hígados. Activan los receptores nucleares activados por peroxisomas pipergamma, que expresa el tejido adiposo, pero también lo presentan las células del páncreas y del endotelio y el macrófago, y reduce los niveles plasmáticos, ácidos grasos libres, y movilizan grasa fuera de los tejidos, fuera del músculo del hígado, y lo redistribuyen a la parte de redistribución subcutánea. La pioglitazona, no la rosiglitazona. La pioglitazona también actúa sobre los PPAR gamma alfa del corazón y del hígado, aumentando y del músculo, con mayor absorción de glucosa. Ayudan tanto a la disminución de la glucosa en ayunas como la postprandial. Tiene bastante eficacia, tiene una eficacia semejante a la metformina, de 1,5% de reducción de la hemoglobina glicosilada, y eso es bastante bueno, pero es un fármaco de cuarta línea. Se usa muy por después de lo que es la metformina, GLP-1, CLGT2, se usa bastante después. Y bueno, y las sulfonilureas, que todos ya los conocemos, es un medicamento que tiene un efecto hipoglucemiante por acción sobre el receptor SUR de la célula pancreática, célula beta pancreática, es el receptor de sulfonilurea. Es una bomba, ese receptor lo que hace es activar una bomba de sodio-potasio que mete calcio dentro de la célula beta y ayuda a liberar más insulina. Es como exprime un poquito la célula beta, por lo cual es un medicamento que tiene alta eficacia, tiene riesgo de hipoglucemia, porque es independiente de la ingesta de alimentos, no tiene efectos cardiovasculares, da por vía oral, se ajustan, muchos de ellos se puede ajustar a función renal, se puede asociar a aumento de peso, y esto es muy contraproducente, porque la diabetes ahora se asocia mucho a obesidad y tiene un gran porcentaje, y tenemos que tener mucho cuidado en ancianos por el tema del riesgo de hipoglucemia, o cuando se dan tratamientos que son de muchos fármacos hipoglucemiantes, puede dar bastantes problemas. Son secretagogos en general medicamentos. También se usa más que nada por su costo. Y bueno, y la insulina, que es lo que todos conocemos. La insulina ahora se usa mucho más que nada los análogos, la insulina humana se usa los análogos. Tenemos dos tipos de insulinas, la basal, que es la que me mantiene la glucemia tanto en periodo de ayuno, me mantiene una glucemia basal en periodo de ayuno, y las prandiales, que lo que me ayuda es a evitar aquellos aumentos de las glucemias relacionados con la ingesta de alimentos. Mucho tiempo no vamos a dedicarnos a las insulinas en cada tipo en particular, pero ahora las insulinas están cada vez con mayor tecnología de depósito, con lo cual traen menos riesgo de hipoglucemias, y están formuladas de una manera que puedan darnos bastante beneficios. También son neutrales a nivel cardiovascular y renal, y sí se deben también ajustar a clearance cuando se emplean simplemente este tipo de medicamentos. Bueno, vamos a la segunda parte. Bueno, y acá vamos a los medicamentos que más nos interesan. Bueno, la metformina sigue siendo de primera línea. Así.
es un medicamento de alta eficacia, de a 1 a 1,5 de disminución de la hemoglobina glicosilada. No tiene efectos, no son hipoglucemiantes, la verdad que sobre el peso tampoco, puede haber un descenso de peso cuando hay pacientes que tengan una resistencia a la insulina muy elevada, mejora mucho la sensibilidad de la insulina por disminución de la oxidación de los ácidos grasos, reduce la producción de insulina, de glucosa hepática y suprime la gluconeogénesis y aumenta la captación de glucosa mediada por insulina en músculo esquelético y adipocito. Tenemos ahora lo que tiene es bastante intolerancia, la gente puede llegar a ver hasta un 30% de intolerancia, hay nuevas presentaciones que pueden disminuir un poco la intolerancia. Las nuevas presentaciones XR no es que sean de larga duración, sino que el pico lo hacen más tardíamente y también disminuyen la curva más lentamente. Que puede dar eso por los efectos gastrointestinales, que son los más frecuentes. Puede causar mucha diarrea y es una de las causas principales del abandono de tratamiento. Así que hay que ir cambiando a otras formulaciones o suspenderla y pasar a una segunda línea. La eneluca-PDS en su momento metformina ha mostrado un beneficio en lípidos, en presión, algunos marcadores cardiovasculares. Así que es un medicamento que sigue siendo primera línea y es un medicamento muy noble. Lo que hacemos es siempre pedir vitamina B12 o pedir homocisteína, que es un antecesor del metabolismo de la B12, porque es una de las causas de carencia de B12, puede ser por el uso crónico de metformina, en especial en ancianos o pacientes que ya tienen antecedentes de anemia. Bueno, y ahora vamos a los dos más importantes, los inhibidores de la CLGT2 y los GLP-1. Pero yo esto voy a hablar un segundito del cuadro porque vamos a desarrollar esto en el Ateneo, a lo largo del Ateneo, que vamos a hacer foco en estos dos. CLGT2 tiene una eficacia intermedia, también baja la hemoglobina glicosilada, pero no más de 1%. No causa hipoglucemia, tiende al descenso de peso y eso mejoraría bastantes parámetros metabólicos. Tienen un beneficio reportado en los endpoints cardiovasculares. El costo es alto, es por vía oral, sean por vía oral. Tienen beneficios en enfermedad renal, se ajustan muchas veces también ¿cómo se llama? A clearance, y tiene algunos efectos adversos que se relacionan más con la depresión de volumen, con la candidiasis genital, pero son por lo general bien tolerados. Y los GLP-1, los análogos de la GLP-1, que son también algo de la hormona, tienen alta eficacia, no causan hipoglucemia, muy buenos para el descenso de peso, también tienen muy buenos beneficios cardiovasculares y renales, también se deben ajustar a función renal, y tienen el beneficio de, bueno, lo que tienen son los efectos adversos gastrointestinales, que pueden ser náuseas, vómitos, diarrea o constipación. Por lo general son los efectos más comunes de los GLP-1. Y ahora, estos igual los vamos a desarrollar más tranquilos con todos los riesgos cardiovasculares adelante, así que no vamos a ir más a esto. Y ahora hay las combinaciones. Ya tenemos en mercado las combinaciones de insulinas y GLP-1. El GLP-1 que se combina con insulina no son GLP-1 que sean principalmente para descenso de peso. Usan la lixenatide, que no es un análogo de la GLP-1 que influya mucho en peso. Es un análogo que lo que hace es que provoca menor aumento de peso en los pacientes, pero mejor control glucémico. Tiene menos efectos adversos a dos niveles, tanto el GLP, al juntarlos con la insulina, da menos efectos gastrointestinales, el GLP-1, y a la vez menos riesgo de hipoglucemia. Así que es un buen medicamento, lamentablemente es bastante alto costo, y por ahora las obras sociales no lo están cubriendo, cubren la insulina, con lo cual si uno quisiera rotar a un paciente este tipo de medicación, no es posible porque no se los cubre. Yo lo intenté varias veces, o por ejemplo un paciente obeso o con una obesidad importante es una buena alternativa y no le cubre, entonces el paciente no va a pagar el precio de una insulina teniéndola sin costo en caso de necesitarlo.
Bueno, esta es una línea de tiempo de todos los estudios y más que nada cómo fueron saliendo los medicamentos a lo largo de la historia de la diabetes. Pero hubo un momento, que fue en el 2008, donde todo fue cambiando. En el 2008 se produjo un año clave, porque pasaron dos cosas muy importantes. Por un lado sale el ACORD, que demuestra que el aumento de la intensidad del tratamiento para la diabetes no se correlaciona con una disminución de las progresiones de enfermedad cardiovascular, y hasta puede llegar a ser más riesgoso. La intensificación del tratamiento puede tener complicaciones a nivel cardiovascular. Y por otro lado, la FDA decide solicitar estudios para demostrar la seguridad cardiovascular de todos los medicamentos antidiabéticos que salgan al mercado. Entonces, a partir de los problemas que habían tenido con la pioglitazona. Esta nueva normativa hace que empiecen a correr muchísimos estudios donde ya no buscan intensidad de tratamiento, sino ya buscan por lo menos seguridad cardiovascular. Se compara con placebo, no debe ser inferior la seguridad cardiovascular. Y bueno, obviamente se busca también algún beneficio cardiovascular de estos medicamentos. Cambia la mirada. Ya la medicación para la diabetes tiene que tener una mirada cardiovascular. Y ahí empiezan a correr todos los estudios que más adelante vamos a ir viendo con esta medicación. Estos estudios son previos, los que vemos acá arriba son previos al 2008, el ADVANCE, el ACORD y el UCAPDS, que hablan más que nada de cómo tratar la diabetes y con qué intensidad. El resto de tratamientos son todos estudios que hablan de efectividad, pero de seguridad cardiovascular y renal. Tenemos dos moléculas que son claves acá, dos desarrollos farmacológicos claves. Los inhibidores de la CLGT2 y los análogos del receptor de GLP-1. Estos dos grupos farmacológicos son los que me van a cambiar el tratamiento y lo van a integrar a la medicina cardiovascular. ¿Qué es un agonista de la GLP-1? Esto es lo más tranquilo. Las agonistas de GLP-1 son hormonas peptídicas que se secretan en el intestino, a nivel del ilio y del colon. Estas hormonas lo que hacen es que luego de una ingesta de alimentos se reduce la glucemia porque aumenta la secreción de insulina, disminuye la de glucagón, retarda el vaciamiento gástrico, eso hace un feedback para aumentar la saciedad y ayuda al descenso de peso, y a la vez tiene el efecto hipoglucemiante de todos estos efectos. Es un efecto incretina. Los agonistas de la GLP-1 son los que yo doy farmacológicamente, son resistentes a la degradación de la DPP4 natural que yo tengo en el estómago, lo que tengo yo en el organismo, así que cuando yo lo doy exógenamente no se ve afectada por esta enzima. Por lo general el paciente diabético tiene dos cosas, tiene una deficiencia de GLP-1 y una resistencia a su efecto sobre la secreción de insulina. Por eso es un medicamento que es bastante eficiente. Tiene muchísimos efectos, yo que les puse más o menos, efectos son muy importantes. Ahora hay un estudio que es el link, que ya es un poquito viejo, pero que habla sobre el uso de GLP-1 para el tratamiento del NASH, porque baja la disminución también de los triglicéridos, disminución de la producción de glucógenos, de ApoB, disminución de la esteatosis, porque actúa a nivel también disminuyendo la lipogénesis de novo, aumenta los ácidos grasos, porque actúa directamente sobre el hepatocito, y después tiene muchísimos otros efectos sobre la disminución de la ingesta de alimento, aumentando la saciedad, aumentando la neuroprotección, vaciado gástrico, disminución de la inflamación y la desecreción de factores inflamatorios. Aumenta la termogénesis en tejido adiposo marrón, que eso es muy importante para aumentar el gasto metabólico basal. Aumenta la diuresis y la natriuresis, entre muchísimos otros efectos que tiene. Y a nivel cardiovascular, aumenta el uso de glucosa, ayuda a la cardioprotección y
aumenta el gasto, disminuye el gasto cardíaco, aumenta el gasto cardíaco, dice. Sí, aumenta el gasto cardíaco. ¿Qué GLP-1 tenemos en el mercado actualmente? Yo puse la semaglutide subcutánea, que es la que usamos. Hay una semaglutide oral, que no se utiliza prácticamente, no se utiliza en la Argentina, pero que tiene solamente efecto para hipoglucemia, no tiene un efecto sobre el peso. Las que tenemos actualmente en el mercado son la liraglutide. Para tratamiento de diabetes es Victoza, de 0,6 a 1,8 es la dosificación. Para obesidad, esa dosis es a 3 miligramos día. Son dos cosas diferentes. Para diabetes es hasta 1,8 la titulación. La titulación es lenta para disminuir los efectos adversos. Produce un descenso de peso de 2 al 4%. La Saxenda, ya cuando damos a 3 miligramos, puede aumentar el porcentaje de descenso de peso. Se usa principalmente para tratamiento de diabetes, como hipoglucemiante, para disminución de riesgo de IAM, muerte cardiovascular, enfermedad cardiovascular, y enfermedad por todas las causas. Ahora vamos a ver los estudios. La semaglutide también se da subcutánea, pero esta se da semanal, se titula de 0,25 a 1 miligramo por semana. La pérdida de peso ya es más notable, son 4 a 6 kilogramos, no es por porcentaje de peso. También ayuda mucho a control de glucemia, disminución de riesgo de IAM, cardiovascular, muerte, enfermedad cardiovascular y también ACV. Tiene El dulaglutide y la lixenatide son dos GLP-1 que se utiliza más que para cardiovascular, control de glucemia, es tratamiento de glucosa, no ha visto ninguna superioridad en los endpoints cardiovasculares. Así que se utilizan más que nada para el control de glucemia. Estos ya son para tratamiento de diabetes. Por eso la lixenatide se usa junto con la insulina. También produce un descenso de peso del 2 al 4% y es solamente para el tratamiento de diabetes. Y la lixenatide se sube de 10 a 20 microgramos, se va titulando. Bueno, después tenemos los estudios. Yo lo que quiero más que nada comentar los estudios. Estos estudios son los estudios que avalan en la acción de los GLP-1 a nivel cardiovascular. El primer estudio los estudios más importantes es el LEADER y el SUSTAIN 6. ¿Sí? Después está el ELIXIR, los más que después hicieron un metaanálisis. Pero estos dos son los más importantes. El LEADER, que trabaja sobre las liraglutidas, sobre el efecto de la acción de la liraglutida en pacientes diabéticos, en resultados cardiovasculares, donde se randomizan 9.400 pacientes. Sí. El seguimiento es a 3,8 años. Se usa un MACE de 3 puntos, ¿sí? Enfermedad cardiovascular, lo que es mortalidad cardiovascular, IAM no fatal y ACV no mortal. Se ve una reducción, el del 13%, acá estamos, en el criterio de cardiovascular combinado de 3 puntos, se ve una reducción del 13%. Después se ve una reducción también, que es una reducción significativa en infarto miocárdico, también del 14%, ACV también 14%, insuficiencia cardíaca 13%, mortalidad cardiovascular y mortalidad global también son significativas. Y una disminución hacia insuficiencia renal terminal, una disminución del 13%. Después tenemos el otro estudio que se hace sobre la semaglutide. Este estudio se hace también sobre 3.000 pacientes, que también se usan los mismos criterios de inclusión que se usaron en el LEADER, se usan los mismos criterios de criterios cardiovascular combinado, el mes de 3 puntos. También se ve que hay una disminución en este caso de los criterios combinados del 34%, ¿sí? No, 26%, perdón, de los criterios combinados. También del 26% en infarto, mayor beneficio en riesgo de ACV, 39%, y también hay menos beneficios a nivel renal que solamente alcanzan el 9%, sin cambios en lo que es mortalidad global y nada de cambio tampoco en lo que es mortalidad cardiovascular.
Acá en semaglutide hay que destacar los efectos importantes en el stroke no fatal. ¿Sí? En ACV, semaglutide en ACV baja el 39%. Después hay un metaanálisis que incluye los estudios, estos estudios, incluye el ELIX, el LEADER, el SUSTAIN, el EXCEL, que reportan, en total este metaanálisis reporta una reducción de riesgo MACE del 12%, tanto en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida como en aquellos que no lo tienen. Acá está, el metaanálisis. 17% del punto primario en GLP-1 y eventos renales. El metaanálisis que recién le nombré, que incluye estos 4 estudios, demostró un 17% de reducción en el punto primario renal, que era macroalbuminuria, la multiplicación de creatinina sérica por 2, una disminución de 40% del filtrado glomerular o desarrollo de enfermedad renal terminal. También mejoró la progresión de enfermedad renal, pero por disminución de la proteinuria, sin alterar la tasa, sin alterar la tasa de filtrado glomerular, algo que sí hacen los inhibidores de la CLGT2. Después, como algunos puntos, es que la liraglutide, dulaglutide y semaglutide subcutánea fueron aprobadas por la FDA para reducir el riesgo de MACE en enfermedad cardiovascular establecida. Y la dulaglutide es enfermedad cardiovascular establecida y pacientes sin enfermedad cardiovascular establecida. Muy bien. ¿Cómo se combinan estos medicamentos? Estos medicamentos se pueden combinar con cualquier otro tratamiento hipoglucemiante siempre y cuando no sean los inhibidores de PP4, donde no se podría, pues se solaparían los efectos. Tranquilamente se puede dar con metforminas, se usa bastante con inhibidores LGT2, hay que tener cuidado con las glitazonas, insulina y sulfonilurea, más que nada por riesgo de hipoglucemia, no tiene que ver otra alteración farmacológica, es más que nada por el riesgo de hipoglucemias que puede causar. Lo que hay que hacer es titular las dosis, cuando hace un GLP-1 se titula las dosis de insulina, se quita la sulfonilurea, o se cambia, pero más que nada por ese riesgo. Vamos a pasar al segundo grupo de estos tipos de medicamentos, los inhibidores de la CLGT2. Entonces hay una relación entre la liberación de glucosa, tanto a nivel renal, o sea, el riñón funciona también como un órgano endocrino, y hay una relación entre la liberación de glucosa, tanto el riñón como el hígado, que se van compensando. Si uno aumenta, el otro órgano compensa. Postprandialmente, el riñón aumenta la gluconeogénesis, casi al doble. Tanto el riñón como el hígado pueden aumentar la glucemia. Y en periodos de ayunos, el riñón consume el 10% de la glucemia total. Normalmente, el riñón filtra por día 180 gramos de glucosa y reabsorbe 450 gramos. El 90% lo hace a través de los cotransportadores sodio-glucosa, acá está, el CLGT2, a nivel del túbulo contorneado proximal. El recto se reabsorbe por los CLGT1, que es el 10%. Entonces, de la reabsorción, esos 450 gramos que se reabsorben por día de glucosa, el 90% lo realiza este cotransportador sodio-glucosa. Con lo cual, si yo uso un inhibidor, lo que estaría haciendo es provocando una natriuria y una glucosuria importante. Aumentaría la excreción renal de sodio y potasio. Por estos medicamentos ayudan muchísimo a bajar, no solamente a bajar la glucosa sanguínea, aumentaría el glucagón, el índice glucagón-insulina, mejoraría los controles glucémicos, la lipólisis y la pérdida de peso. Tiene también un efecto a nivel de la eritropoyetina.
aumentaría también la eritropoyetina, también reduciría el volumen plasmático, ayudaría en eso en la función endotelial, reduciría la presión sanguínea por este mecanismo, aumentaría, vamos a bajar esto, quiero bajarlo acá, la diuresis, la precarga ventricular, y ayudaría bastante también a, bueno, tiene grandes beneficios sobre el gasto cardíaco. Es un medicamento, son medicamentos que causan muy poca hipoglucemia, pero pueden causar depresión de líquidos si la carga de glucosa es alta. Tenemos varios tratamientos, varios estudios sobre estos. El más conocido son los tres más importantes, es el EMPA-REG, el CANVAS y el Leclerc-TIMI 58. El EMPA es el que se usa con empaglifosina, que evalúa pacientes diabéticos y riesgo cardiovascular. Usa empaglifosina de 10 a 25 miligramos día, la titulación, y reduce el 14% los criterios de lo mismo, el MACE, de 3 puntos, ¿sí? 14% del riesgo, los criterios compuestos cardiovasculares, muerte cardiovascular, infarto de miocardio no mortal o accidente cerebrovascular no mortal. Disminuye el 38% muerte cardiovascular, disminuye el 32% muerte por todas las causas, y lo más importante, hospitalización por insuficiencia cardíaca los disminuye en un 35%. Lo mismo que la progresión de la albuminuria, también a un 38%. Son medicamentos bastante seguros. Después tenemos los otros estudios, el CANVAS, que se los voy a mostrar acá, tenemos el CANVAS y el Leclerc. El CANVAS confirma los datos del Leclerc, lo que hace es con canaglifosina. Canaglifosina es el Invokana, acá se conoce, es de 100 a 300 miligramos, se usó, tiene prácticamente los mismos valores que el estudio del EMPA, los mismos 14% de los criterios combinados, el infarto en miocardio el 15%, un poquito mejor riesgo con el AC, pero tampoco insignificante, y con insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal terminal, lo baja en un 23%. Y en el criterio renal combinado es igual que el empaglifosina, lo baja en un 47%. El Leclerc-TIMI 58, el 60% eran pacientes que estaban en prevención primaria. Tiene una disminución, pero no es significativa, del riesgo cardiovascular primario. El Leclerc se hace con dapaglifosina. Se hace con una dosis, bueno, la dapaglifosina tiene la dosis de 10 miligramos. Pero tiene una disminución de los criterios, más que nada de la combinación de cardiovascular y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Acá tenemos el mayor cambio. Tiene 27% de disminución de insuficiencia cardíaca, no es relevante en ACV, poco relevante en infarto de miocardio, y en criterio renal combinado también es bueno, también 47%. Cuando hablamos de insuficiencia renal y SGLT2, hablamos del CANVAS, el EMVAS, el OUTCOME, tiene menor incidencia de microalbuminuria, la disminución de la duplicación de creatinina y menor evolución a insuficiencia renal. Son muy eficaces en el control de la diabetes, pero hay que tener cuidado porque estos fármacos pierden eficacia cuando la tasa de filtrado glomerular es menor a 30, ni hablar, si es menor a 45 y más allá si es menor a 30, porque pierde la eficacia en el control de diabetes, o sea, no sirven como hipoglucemiantes, o sea, no es un medicamento que sea adecuado para dar a un paciente diabético con un daño renal significativo. La línea del DAPA, enfermedad renal, en pacientes con una tasa de filtrado glomerular entre 25 y 75, ha logrado una disminución significativa del riesgo de los endpoints primarios que habíamos dicho, disminución de la tasa de filtrado glomerular, en este caso de 40%, enfermedad renal terminal, muerte por enfermedad renal o cardiovascular. Ahí sí es significativa la tasa de reducción del 49%.
no, 49, 39%. Y para la muerte por todas las causas, lo mismo, para el 29%. Los beneficios en insuficiencia cardíaca de los inhibidores se da por sus mecanismos, tanto cardioprotectores como sus mecanismos renoprotectores. Estos medicamentos reducen el líquido intersticial a través de la depuración renal, bajan el volumen intravascular, pero igual permiten así la perfusión de órganos. Hay que tener cuidado que igualmente en pacientes con mucha carga de glucosa puede tener depresión de volumen sanguíneo. La canaglifosina, que es el Invokana, inhibe selectivamente el NH1 de los cardiomiocitos, disminuyendo la sobrecarga de calcio sistólica y diastólica. Y la empaglifosina actúa aumentando el calcio mitocondrial y aumenta la producción de energía. Previene también la fibrosis miocárdica. Bueno, esto es un cuadrito que lo que hablan más que nada son de los 3 efectos más importantes sobre el volumen, el metabolismo ayudando, el metabolismo de los hidratos de carbono y el sodio. Mejoran en lo que sería arritmias, en lo que es la precarga. También ayuda mucho al descenso de la presión arterial, en la presión glomerular y baja la albuminuria. Bueno, acá habla un poco de los mecanismos por los cuales el CLGT2 ayuda cuando en insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección conservada. Lo que hacen es bajar el estrés oxidativo de la inflamación, que son 2 factores muy presentes en pacientes con hipertensión, con diabetes, obesidad o enfermedad renal crónica. Aumenta la biodisponibilidad de óxido nítrico, el señalamiento, la señalización de CPK, disminuye el engrosamiento de la pared miocárdica, baja la sobrecarga de sodio, baja la hipertrofia, la fibrosis y mejora la función diastólica. Varios son los efectos renoprotectores y cardioprotectores de esta clase de fármacos. Tiene que ver mucho con los beneficios cardiovasculares a largo plazo. Lo más importante es el beneficio a nivel de insuficiencia cardíaca, tanto en pacientes con como sin diabetes. Actualmente la dapaglifosina se usa de hecho, tiene indicación en enfermedad cardiovascular a promedio de insuficiencia cardíaca en pacientes no diabéticos. Los pacientes que se ven beneficiados son pacientes que han tenido o no han tenido eventos cardiovasculares previos. Se están realizando ensayos actualmente con CLGT2 en pacientes con insuficiencia cardíaca, actualmente para usarlo con resultados como el DAPA-HF, que es el de insuficiencia cardíaca, que indica una posible función cada vez mayor de los inhibidores. La CLGT2 en pacientes no diabéticos con una insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección conservada. Se usa, ahora ya está aprobado el uso en pacientes no diabéticos de la dapaglifosina. Bueno, este es un cuadro que lo que hace es resumir las funciones o las acciones de los 2 grupos de medicamentos. Por un lado tenemos a los LGT2, todas las acciones que ejercen, tanto a nivel hepático, renal, cardiológico, a nivel del páncreas, músculo, a nivel cerebral, el GLP-1, mejorando la saciedad, la neuroprotección. Y vemos los beneficios de insuficiencia cardíaca de los inhibidores CLGT1 por sus mecanismos renal y cardioprotectores, que como lo dijimos recién. Tenemos cardioprotectores, disminución del peso, disminución de la presión. La canaglifosina se asoció a una disminución del grosor del tejido adiposo epicárdico.
los renoprotectores, disminuyendo la albuminuria, la presión intraglomerular, la hipertrofia tubular, disminución del peso y la disminución de la activación del sistema angiotensina-renina, aldosterona. Bueno, este cuadro es un cuadro que es en la diabetes que habla, más que nada es algo muy general. Esos son los algoritmos de tratamiento de diabetes actuales. No más que nada es cómo entran estos dos medicamentos actualmente en el algoritmo. Paciente con riesgo cardiovascular, primero en línea igual sigue siendo la metformina, pero con o sin metformina, estos medicamentos entran de acuerdo a si hay un predominio de una enfermedad isquémica o si hay un predominio de una enfermedad de insuficiencia cardíaca. Vamos a empezar, voy a ver si puedo, me parece un poquito más fácil de entenderlos. Esto ya lo habíamos visto, esto es todo lo que vimos hasta recién. Es un poquito un resumen de lo que ya vimos recién, de los inhibidores de las LGT2 y la GLP-1, la diferencia entre uno y otro. Ambos reducen las glucemias, uno por secreción, aumentando la excreción de glucosa por riñón, la otra por aumentando la secreción de insulina, disminuyendo el glucagón, también demasiado gástrico. Apaguen los micrófonos, por favor, porque si no, no se escucha nada. Alguien tiene el micrófono abierto, por favor. Muy bien. Ahí está. Estos son los efectos. ¿Y cuándo usamos uno u otro? ¿Cuándo son más conveniente usar o en qué momento elegimos un u otro medicamento? Cuando yo quiero prevenir eventos cardiovasculares, el MACE, ambos son iguales de efectivos. Ahora, cuando hablo de insuficiencia cardíaca o prevención, ya me oriento más para los inhibidores LGT2, por su manejo de volumen. En cuanto a pérdida de peso, son más eficientes los GLP-1, por el efecto que tiene a nivel incretina. En cuanto por prevención de la progresión de una enfermedad renal, también me oriento para el lado de la inhibición de los LGT2, inhibidores de las LGT2, también por lo mismo que habíamos hablado, de presión de volumen, que ayuda muchísimo al túbulo renal para prevenir la albuminuria. LGT2 es más fácil de administrar porque es vía oral, los GLP-1 son subcutáneos, igualmente ahora hay preparaciones semanales que no dan muchos problemas. ¿Qué debemos considerar en uno o en otro? Es el inhibidor LGT2, es la función renal terminal. Las historias de amputación o arteriopatías periféricas, úlceras en pie diabéticos, principalmente con la canaglifosina. Se relaciona con el agravamiento de alguna arteriopatía periférica. Pacientes con antecedentes de cetoacidosis diabética, obviamente embarazo y lactancia, o pacientes que hacen candidiasis genitales o infecciones genitales a repetición. En cuanto a los GLP-1, hay que tener en cuenta pacientes operados, bypass gástrico, cirugías bariátricas, aunque se puede utilizar con mucho cuidado, ajustando la dosis, en pacientes con gastroparesias, que es muy común en los pacientes diabéticos, en pacientes que tengan alguna litiasis biliar activa, cáncer medular de tiroides o antecedentes familiares de cáncer medular de tiroides, o los neuroendocrinos, y en el caso de la semaglutide y dulaglutide, las retinopatías proliferativas, pacientes que tengan antecedentes de retinopatías proliferativas. Y obviamente también en embarazo y lactancia no se dan, todavía no hay ningún estudio. A considerar es cuál es el riesgo o el beneficio de usar ambas clases de medicamentos simultáneamente. Actualmente se utilizan ambas clases. Están puestos en los protocolos, las guías están puestos como son medicamentos que se pueden usar juntos sin problemas. Todavía no se sabe si hay un riesgo o un beneficio mayor o si se aumenta un riesgo. No hay estudios con respecto a eso, pero se utilizan. Se pueden usar como primera línea en tratamiento de diabetes o enfermedad cardiovascular. Sí, se pueden usar en primera línea
en realidad se utilizan en primera línea cuando hay intolerancias a metformina, y hay algunas guías, en especial europeas, que hablan de usarlo como primera línea, lo ponen al lado de la metformina. Tanto en diabetes como especialmente en pacientes diabéticos con enfermedad cardiovascular. ¿Y cuál es este rol en pacientes sin enfermedad renal o sin enfermedad cardiovascular, pero que tienen alto riesgo? Bueno, aún todavía no hay estudios. No hay estudios suficientes, pero bueno, algunas guías lo recomiendan, pero no hay estudios suficientes si yo tengo un paciente diabético sin enfermedad renal o que no tenga alguna enfermedad cardiovascular establecida. Bueno, eso es todo. Bueno, muchísimas gracias, Romy. Sí, muchísimas gracias, excelente paseo por el abordaje. Por ahí, alguna pregunta que tenga la gente del interior, la gente que está invitada, o Gabriel Weisman, alguna pregunta práctica para los cardiólogos. Ahí tenemos una en el chat de Alejandro que dice si los diferentes objetivos de hemoglobina glicosilaria son arbitrarios, o, perdona, te lo leo, y digo si hay recomendación de expertos o si son por evidencia. No, estas recomendaciones de hemoglobina glicosilada son según las últimas guías de la Diabetes Care de ahora del 2022. Los cuadros que los bajé son todos de las últimas guías, no son arbitrarios. Se trata de buscar la hemoglobina glicosilada de acuerdo al paciente, de acuerdo a la sobrevida del paciente, el tiempo de evolución de la diabetes, la fragilidad que tiene el paciente, las enfermedades concomitantes, las comorbilidades, o sea, no son arbitrarios. En realidad se busca el objetivo, sí. Claro, pero como bien vos nombraste el estudio ACORD, yo pondría como dos puntas el UKPDS por un lado, que eran diabéticos de reciente comienzo y pacientes jóvenes de alrededor de 40 años, versus el ACORD, que eran individuos mayores de 60 años por definición, que todos tenían un evento cardiovascular previo. Entonces, digamos, si bien las recomendaciones se basan en evidencia, estos dos estudios fueron claros para decir hasta dónde tenemos que llegar con hemoglobina glicosilada en los pacientes ancianos o de larga data de diabetes versus los pacientes más jóvenes con diabetes de reciente inicio, ¿no? Exacto, sí. Los valores se va estipulando junto con el paciente al frente. Perfecto. Se personalizan. Todo tratamiento de diabetes se personaliza. En tu consulta diaria, en pacientes con eventos cardiovasculares previos, ¿seguís usando metformina como primera línea? Ahora estoy usando mucho más este tipo de medicamentos. Estos dos estoy usando. El tema es el costo. Entonces, en la consulta lo que cambia es el costo. Se sigue usando la metformina como primera línea, está puesto. Hay muchos estudios que ya no ponen la metformina como primera línea. Estos dos medicamentos están puestos como primera línea, especialmente en guías europeas. Entonces sí, se puede poner. La verdad que, de hecho, el GLP-1 se utiliza antes de la insulina, se puede empezar con GLP-1 para tratar de evitar. Con la insulinoterapia es un buen cambio y la verdad que da muy buenos resultados. Gaby, ahí hay una pregunta en el chat, otra, de diabetes 1. A ver, que no la estoy viendo. Creo que la vi aparecer de DAPA en diabetes 1, me pareció. Hasta sí, ¿cuál es la experiencia que tienen con la adición de nuevos antidiabéticos como dapaglifosina en diabetes 1 con enfermedad coronaria establecida? La pregunta viene de Misiones. La verdad que muy buena. El tema, diabetes tipo 1, con el que tratan insulina, ayuda muchísimo. Los inhibidores MGT2 para regular, especialmente cuando son pacientes muy lábiles. Ayuda mucho a manejar la glucemia. Los pacientes lábiles que hacen muchas excursiones de glucemia, muchos altibajos, a ayudar a la insulina, a ayudar al organismo a eliminar glucosa por orina, la verdad que da muy buenos resultados. Estabiliza mucho los valores, los automonitoreos, estabiliza muchísimo. Muy bueno. En especial, dapaglifosina y otro es la canaglifosina también, porque la canaglifosina tiene un poquito menos de efectos adversos en cuanto a micosis genital. ¿Y puede aumentar la cetoacidosis diabética en estos pacientes, el uso combinado? No, si están bien controlados, no debería, no. No, claro, sí, hay que tener cuidado con como en realidad hay que hacer con la insulina.
Hay que Claro, titular la por eso insulina. pregunto, porque es muy común que se baje la dosis de insulina en estos pacientes cuando están recibiendo alguna de estas sustancias, y estas sustancias pueden aumentar la cantidad de cuerpos cetónicos circulantes. Entonces, esa era mi duda y mi pregunta en relación a si uno los tiene que adicionar o no, qué cuidados tiene que tener, ¿no? En realidad, personalmente yo los adiciono cuando son pacientes lábiles muy, que tienen monitoreos muy, con un rango alto de variabilidad, con mucha Claro. variabilidad glucémica. Entonces, van de 300 a 80, bueno, poniendo esta medicación realmente han mejorado mucho los controles, han mejorado mucho área dentro de la curva. Ahora se usan estos automonitoreos continuos que nos hacen hablar después, en un momento, de otros valores, que son el área en rango que tiene el paciente de su glucemia, ¿no? Ahora ya no hablamos tanto de hemoglobina glicosilada, sino el tiempo en rango que el paciente se mantiene con una glucemia normal o aceptable. Y este medicamento mejora mucho eso. Hay un par de preguntas. Hay un par de comentarios, sobre todo, que si deberíamos utilizarlos este tipo de fármacos asociados en pacientes lúcidos y que puedan manejar dosis y controles, obviamente, porque en pacientes con daño cognitivo uno no podría utilizar esto. Y también hay un comentario de Raúl Ledesma preguntando si en realidad estaría indicado en pacientes que tienen resistencia a la insulina y diabetes tipo 1. ¿Qué comentario tenés? Sí, diabetes tipo 1 con resistencia a la insulina. Sí. Sí, el GLP-1 se podría usar perfectamente, se adicionaría a la insulina y eso ayudaría los factores de insulinoresistencia, sería en mi caso la de elección, porque actúa a nivel hepático. Entonces ayudaría bastante a mejorar el metabolismo hepático que responde más a la insulinoresistencia, al adipocito, al descenso de peso en este caso, si hay mucha insulinoresistencia. Sí, el GLP-1 sería en este caso más que nada la elección. Perfecto. Y creo que había un comentario más, Gaby. Sí, me parece que vi algo más. Ahí hay una pregunta que preguntan si, José Cardoso pregunta si lo usan en dosis plena a la NAPA. A la DAPA. Eso. La dapaglifosina es una dosis, 10 miligramos. Sí. La canaglifosina es la que tiene dos dosis. Dos dosis y igual que la EMPA que tiene 10 y 25. Exacto. Y un comentario de Alejandro referente a los SGLT2, que si en la práctica diaria, bueno, que es lo que pasa, se usan hipertensos diabéticos y obesos, también influyendo en la cifra tensional, digamos, por el efecto glucosúrico. Sí, acá yo quiero aclarar algo más, que en realidad el tema de la glucosuria y la natriuresis aumentada es inicial. La glucosuria es permanente, pero la natriuresis se alcanza un balance tubulo-glomerular y no es tan significativo. Lo que sí es significativo es la reducción de la rigidez en la pared arterial. Y esto es lo que se ha demostrado con este tipo de medicamentos, inclusive hay un estudio argentino de la Fundación Favaloro con canaglifosina, que ha mostrado claramente que la canaglifosina reduce la velocidad de onda de pulso de una manera, a igual nivel de presión arterial, ¿no? Por supuesto, de igual manera que lo puede hacer el perindopril. O sea que la asociación justamente que suelen tener estos pacientes es la asociación de un IECA con SGLT2 o de un ARA2 con SGLT2, y este bloqueo del sistema renina-angiotensina con los inhibidores de enzima GLT2 puede favorecer a la reducción de presión arterial y a la reducción de la rigidez vascular. Excelente, buenísimo. Sí, ninguno de los dos son medicamentos para uso para antihipertensivos. O sea, no se pueden contar como antihipertensivos. Sí, pero está claro que en los estudios está demostrado que reducen hasta 4 milímetros de mercurio de la presión sistólica. Entonces, digamos, hay algunos comentarios que si uno lo usaría como cuarta o quinta droga, yo creo que uno lo usaría en diabetes con hipertensión, como beneficio para el paciente diabético, y tal vez en algún momento podrían llegar a reemplazar a los diuréticos comunes en la hipertensión arterial del paciente diabético. Hay otro comentario más. Dice, creo que hay que resaltar el beneficio sobre mortalidad cardiovascular y mortalidad total, que bueno, lo resaltaste vos, Romina,
y además que el beneficio que mostró es agregado al resto de los medicamentos. Esto es clave y está muy, muy buena la aclaración, porque vos hablabas de una reducción del 14% o del 10%, y estos pacientes están medicados a dosis plena de todos los fármacos. Están utilizando otros antidiabéticos, están utilizando estatinas, están utilizando aspirinas y están utilizando fármacos antihipertensivos, siempre inhibidores de la enzima de conversión o antagonistas de los receptores. Así que lo que estamos viendo es con todo lo que ya el paciente estaba tratado, porque es versus placebo, pero el placebo, como bien está diciendo José, ya implicaba todo el tratamiento que estos pacientes recibían, ¿no? Lo cual es muy, muy bueno el comentario. Sí, sí, muy buenos resultados. Son dos medicamentos. O sea, sí, no, perdón, en los pacientes con insuficiencia cardíaca particularmente, es otro pilar que se agrega por sobre Exacto. todas las otras demostraciones. O sea que es una droga que viene a sumar, digamos, que por encima del resto que estaba todo puesto ya, ¿no? Exacto. Sí, así que excelente, buenísimo. Sí, sí. Bueno, yo creo que estamos en tiempo, les agradecemos muchísimo la participación. Acá dice, en nombre del distrito NEA Saja, muchísimas gracias, excelente, dice Ale. Gracias a Romina. Gracias a ustedes por participar. Una aclaración, la clase está grabada. Si después le pasan a todos los médicos del instituto, ya tenemos el mail, pero pásenle los que no estén dentro del instituto el mail al doctor Weissman, por favor, cosa de que él les reenvíe el link, porque queda en el YouTube del instituto, pero para acceder necesitan una cuenta de Gmail, la que tengan ustedes, y el link que les vamos a mandar. Perfecto. Buenísimo. Perfecto. Así que gracias a todos, Romina particularmente, Gabriel y toda la gente del interior. Gracias por participar y los vamos a seguir invitando. Bueno, gracias a gracias todos. a ustedes. Gracias, Romina. Muy linda clase. Chao, Romina. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias.